Segundo domingo después de Navidad, ciclo C, 2 de enero del 2022. San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. En el primer punto meditamos: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. La segunda lectura de la liturgia de la palabra de hoy nos ofrece un precioso punto de partida para penetrar en el corazón del misterio de la Navidad y captar su significado para nosotros. Está encapsulado en la palabra eudokia, que significa buena voluntad o beneplácito. San Pablo dice que Dios Padre nos eligió antes de la creación del mundo, que nos ha bendecido con toda bendición, que nos predestinó para ser sus hijos adoptivos, y todo esto según el beneplácito, eudokia, de su voluntad. El interés de esta palabra eudokia en el contexto navideño surge de que también es la palabra clave del himno angelical, el Gloria a Dios, cantado por los ángeles en la noche de Navidad, que en su brevedad constituye la explicación más profunda de este evento y responde a la pregunta ¿por qué Dios se hizo hombre? Al breve canto de los ángeles al que se refiere Lucas, pronto se agregaron algunas aclamaciones a Dios a partir del siglo II. Te alabamos, te bendecimos, utilizado en la liturgia judía y en la cristiana, seguido un poco más tarde por una serie de invocaciones dirigidas a Cristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Y así ampliado, el texto fue introducido en la misa de Navidad y más tarde también en otras misas festivas, donde ha permanecido hasta el día de hoy. En el canto de los ángeles encontramos la misma palabra eudokia, aunque oculta durante siglos bajo una traducción errónea. Gloria a Dios en las alturas, que repetimos en esta misma misa, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Pero ¿de qué buena voluntad estamos hablando con estas palabras? No de nuestra buena voluntad, no de la buena voluntad de los hombres, sino de la buena voluntad o de la buena voluntad de Dios para con nosotros, de su benevolencia para con nosotros, de su amor por nosotros. La traducción exacta, como hoy es sabido por todos, es por tanto paz en la tierra a los hombres amados por el Señor. Si la paz se prometiera solo a los hombres de buena voluntad, se limitaría a muy pocos. ¿Quién puede realmente decir que es un hombre de buena voluntad, es decir, dotado de una voluntad fundamentalmente buena y constantemente orientada al bien, cuando sabemos bien, sin embargo, hasta qué punto el egoísmo está arraigado en nosotros, siguiendo el pecado? Nuestra confianza radica en el hecho de que la paz, es decir, en el lenguaje bíblico, la gracia y la salvación, se basa en la buena voluntad de Dios y por lo tanto se promete y se ofrece a todos sin distinción. Nadie está excluido de esta felicidad, dijo San León Magno en una famosa homilía que la liturgia nos hace escuchar todos los años en la noche de Navidad. La causa de la alegría es común a todos porque nuestro Señor, vencedor del pecado y de la muerte, no habiendo hallado a nadie libre de culpa, vino por la liberación de todos. Señor Jesús, tú que eres el Hijo de Dios Padre, que viniste a la tierra como la luz de la vida, y sin embargo no fuiste bien recibido, danos la fortaleza en la fe en ti para que sepamos resistir al mundo y superar las pruebas manteniendo y transmitiendo intacto y vivo el tesoro de nuestra fe. En el segundo punto meditamos. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. La ley, dice Juan al final del pasaje evangélico de hoy, fue dada por medio de Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo. La observancia, o más bien la no observancia de la ley, depende de la voluntad del hombre, pero la gracia depende del beneplácito de Dios.
Nosotros, nos recuerda el evangelista mismo en el prólogo, no nacimos de nuevo de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios. Todo esto es importante porque nos revela el significado para nosotros de la Navidad, y la razón última por la que Dios se hizo hombre es, como hemos visto, que Dios nos ama. La Navidad es la suprema epifanía o manifestación del amor de Dios. Con la venida del Salvador, dice el apóstol en otra parte, se manifestaron la bondad de Dios y su amor por los hombres. Se ha dicho con razón que hay dos formas diferentes de mostrar el amor de uno por el otro. El primero de ellos consiste en hacer obsequios al amado. Esto también ocurre en la experiencia humana. Cuando florece una amistad o amor entre dos personas, la primera necesidad es darse regalos y obsequios que demuestran el interés y el afecto de uno por el otro. Ahora bien, Dios nos amó con este amor, por así decirlo, de beneficencia en la creación. La creación es todo un regalo. Un regalo es el ser que poseemos. Don es el aire, el sol, las estrellas, las flores. Todo debe venir para dar fe de la magnificencia de Dios para con el hombre. Haces crecer el heno para los rebaños, canta un salmo, y la hierba al servicio del hombre para que se alimente de la tierra, el vino que alegra el corazón del hombre y el pan que sostiene su vigor. Pero hay una segunda forma de mostrar el amor al otro, mucho más exigente que la primera, y es sufrir por el amado. Y este es el amor con el que Dios nos amó en su encarnación. Como no ha de quedar oculto lo inmensamente que nos amó Dios para darnos la experiencia de su gran amor y mostrarnos que nos ama con un amor sin límites, Dios inventa su propia aniquilación, se da cuenta y logra volverse capaz de sufrir cosas terribles. Así, con todo lo que soporta, Dios convence a los hombres de su extraordinario amor por ellos y los atrae hacia sí, los que huyeron del buen Dios creyendo que eran odiados por Él. Él inventó su propia aniquilación, se despojó de sí mismo, dice el apóstol, tomando la forma de un siervo. Dios no se conformó, por tanto, con amarnos con amor de beneficencia o de benevolencia, sino que también nos amó con amor de sufrimiento. Espíritu Santo, gracias por el don de la Iglesia y del bautismo, por el cual somos hijos de Dios. Danos el espíritu de San Juan Bautista para anunciar a Jesús al mundo con humildad, valentía y alegría. En el tercer punto meditamos, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí, me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el que lo ha revelado es el Hijo único que está en el seno del Padre. Para comprender el misterio de la Navidad es necesario tener el corazón de los santos. No se detuvieron en la superficie de las cosas, sino que penetraron en las profundidades del misterio. La Encarnación, escribió una de estas grandes almas, logra dos cosas en nosotros. La primera es que nos llena de amor, la segunda es que nos da la certeza de nuestra salvación. Oh claridad que nadie puede comprender, oh amor por encima del cual no hay amor mayor. Mi Dios se hizo carne para hacerme Dios. Oh amor sacrificado, te deshiciste para hacerme. El abismo de que te conviertas en hombre me arrebata esas sentidas palabras de mis labios. Cuando tú, Jesús, me haces entender que naciste para mí, cuán glorioso es para mí comprender este hecho. Beata Ángela de Foligno. Durante las fiestas de Navidad, en las que tuvo lugar su paso por este mundo, esta misma santa, una vez volviendo la mirada hacia sus hijos espirituales que la rodeaban, exclamó: el Verbo se hizo carne. Luego, después de una larga hora durante la cual estuvo absorta en este pensamiento, casi regresando de una región lejana, agregó: toda criatura falla, no basta toda la inteligencia de los ángeles. Y a los presentes que le preguntaron en qué falla toda criatura y para qué no basta la inteligencia de los ángeles, ella respondió: para entender.
Solo después de haber contemplado en qué consistía la buena voluntad de Dios para con nosotros, también podemos ocuparnos de nuestra buena voluntad, es decir, de lo que depende de nosotros, de nuestra respuesta al amor de Dios. Nuestra buena voluntad debe consistir en imitar el actuar de Dios. Sean imitadores de Dios, recomendó San Pablo a los Efesios, después de haberles explicado el misterio del beneplácito divino, y caminen en el amor. Dios encontró su gloria no tanto en ser amado como en amar, y en amar primero. Imitarlo también significa para nosotros amar y amar primero. Significa hacer suya la oración de San Francisco de Asís, que dice que no busque tanto ser amado como amar, ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender. Dios no se conformó, lo hemos visto, con amarnos con un amor de benevolencia, sino también nos amó con un amor de sufrimiento, y nosotros también debemos intentar hacer lo mismo con Dios y con el prójimo. De hecho, tarde o temprano llega el momento para todos en el que ya no basta con dar, sino que hay que perdonar. Ya no basta con dar algo a los demás, sino que hay que sufrir un poco por otros, es decir, entregarse. Recojamos en esta segunda temporada navideña, en esta sagrada temporada navideña, el gran y consolador anuncio de los ángeles: paz en la tierra y a los hombres amados por el Señor. Y lo tomamos como un compromiso que la Iglesia nos confía para transmitirlo a quienes se nos da, para acercarnos en la vida. Tenemos nuestra propia fe en la certeza de que Dios nos ha elegido según el beneplácito de su voluntad para ser sus hijos amados. María, Madre de Dios y Madre nuestra, ayúdanos a asombrarnos, a alabar y a agradecer contigo a Dios por el don del Verbo hecho hombre en ti, camino de salvación para todos los hombres. Que con Jesús en nuestro corazón seamos dóciles a la voluntad del Padre para vivir en el amor misericordioso, y seamos constructores de paz y de fraternidad. Amén.